Hola, hola, hola. Bueno, este es un comienzo de un nuevo curso de magia verde, que se llama El lenguaje secreto de las plantas. Es un curso de herbolaria. Voy a tratar de ser lo más clara posible. Y en este curso la idea es abrir un espacio sagrado para reconectarnos con la sabiduría del mundo vegetal, para aprender a escuchar con el corazón y a despertar nuestra sensibilidad hacia la madre naturaleza. Les voy a pedir que se permitan sentir, percibir, escucharlas y recordar que la naturaleza siempre nos está hablando. Y hoy, con este curso, vamos a aprender a escucharla un poquito más. Esta es la primera clase, una clase introductoria. Es un honor abrir este círculo de sabiduría y conexión con la naturaleza junto a ustedes. Vamos a emprender un viaje a través del lenguaje secreto de las plantas. Ese mismo lenguaje que nuestros ancestros han sabido escuchar y poner en práctica en los bosques, en los jardines, en las huertas y en cada hoja, en cada raíz, en cada planta, en cada flor que guarda medicina, curación y misterio. Vamos a aprender a reconocer a las hierbas no solo como remedio. Yo tengo una ayuda a memoria acá, porque si no, mi cerebro está con problemitas de memoria, no sé por qué. Así que tengo una ayuda a memoria, así que si ustedes ven que no las miro cuando hago la clase es porque estoy leyendo. Bueno, entonces vamos a reconocer, cuando era joven me acordaba de todo de memoria. Tenía en mi cabeza para qué servía cada planta, cómo hacerlas prosperar y cómo utilizarlas. Y ahora me olvidé de un montón. Entonces me tuve que hacer una ayuda de memoria para acordarme y poder enseñarles, si no, no les puedo enseñar. Las plantas no son solamente un remedio, son nuestras aliadas. Cada aroma, cada semilla, cada raíz nos recordará que somos parte del mundo de la naturaleza, parte viva de la tierra, y que al cuidarlas nos cuidamos también a nosotras. Espero que este espacio sea un refugio respetuoso, digno, y que sea un espacio curioso, para que ustedes puedan aprender, para que yo pueda refrescar mis saberes, para que podamos abrir el corazón y las manos juntas para sembrar conocimiento, cosechar inspiración y florecer juntas. Y para comenzar, como vamos a hacer con cada una de nuestras clases, vamos a comenzar haciendo una invocación a los guardianes de la naturaleza. Y esto sí tengo que leerla completo porque no me acuerdo de memoria. Guardianes antiguos de la tierra y del bosque, espíritus del agua, del aire, del fuego y del suelo, hoy abrimos este círculo en honor a ustedes. Invocamos a los árboles sabios que guardan la memoria del tiempo, a las hierbas que sanan y protegen, a las flores que enseñan belleza y fragilidad, a las raíces que nos recuerdan la fuerza de lo invisible. Que vuestras voces susurren en el viento, que vuestra guía nos acompañe en este camino de respeto y unión, que aprendamos a escuchar el latido verde que sostiene la vida. Guardianes de la naturaleza,
Con gratitud y humildad los honramos y les pedimos permiso para caminar junto a ustedes, cuidando, sanando, sembrando y cosechando. Gracias, gracias, gracias. Hecho está. Y ahora sí, formalmente damos inicio a la introducción del curso. Esta introducción es lo que yo les pasé como primera clase gratuita. Es esto y un poquito más, pero bueno, vamos a reforzarlo porque quiero dejar grabado todo, ¿no? Bueno, entonces comenzamos. Debemos aprender a tener paciencia con los animales, con las plantas, con las personas. Debemos aprender a cambiar los ritmos, a ralentizarnos, ralentizar los movimientos y los procesos, a esperar. Este es un llamado a conectar con otros tiempos y a encontrar en la herbolaria toda la información y la materia para mejorar nuestro bienestar naturalmente. El universo que abarca la herbolaria va desde la recolección silvestre hasta la cosecha, el cultivo y el cuidado de plantas medicinales, física y energéticamente. De ahí viene la preparación artesanal de distintos aceites, perfumes, cataplasmas, tés, ungüentos, extractos, aceites esenciales, ya dije, que nos ayudan a restablecer el balance y el bienestar del cuerpo. Por eso mismo vamos a explorar estos procesos que se viven dentro de la elaboración de productos que son extraídos de la botánica para ser usados en salud, en perfumería, en cosmética, en muchísima variedad de cosas. Aprendamos que no tenemos que cargar con nada, con nada que no nos corresponda. El sistema, la Matrix, nos quiere débiles, nos quiere dormidos, tristes, separados. Lo personal se vuelve político y en ese tenor tenemos que politizar nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero sobre todo nuestra sanación. Sanarnos es un acto de ternura con nosotras mismas. Así que desde acá abogo por mantener siempre el autocuidado. Las plantas habitaron la tierra mucho antes de la llegada del ser humano. Son el sustento de la vida animal y del planeta. Nos permiten tomar oxígeno y purificar el dióxido de carbono. Forman parte de nuestra alimentación y fueron utilizadas desde tiempos remotos con fines estéticos y medicinales. Mientras los fármacos sintéticos solo utilizan un solo producto activo, que no ofrece más que las especificaciones limitadas que posee, las plantas se usan, en cambio, con fines terapéuticos de manera mucho más holística. Como fitomedicamentos, se ofrece un amplio rango terapéutico, ya que una misma planta puede ser utilizada para distintas patologías. También de la misma especie pueden obtenerse distintos principios activos según de dónde se recolecte el producto. Puede ser de dónde procede el producto, pueden ser recolectados de la raíz, del tallo, de la hoja, de las flores. Esto es porque una planta es un ser vivo, está integrada, es un ser holístico. Entonces, cada planta tiene sus propios procesos metabólicos, su crecimiento particular, su comunicación con el exterior y, lo que es muy importante, la comunicación con el medio que habita y la comunicación con las otras especies de plantas, de vegetales y de animales. Todo, ese todo cambia. No es lo mismo una rosa de acá que una rosa de China. No porque la rosa china sea otra cosa.
la planta toma su energía del medio ambiente. A ver, no es lo mismo, vuelvo a repetir, una rosa de acá que una rosa de, pónganle, de otra cosa, qué sé yo, no sé, de Brasil. La planta absorbe, como nosotros absorbemos. Nosotros no viviríamos de la misma manera acá que en Estados Unidos o que en Europa. Nos tendríamos que adaptar. Las plantas, los árboles, todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, nos debemos adaptar a nuestro hábitat. Las plantas no son una excepción. Entonces, cuando nos dan sus excelentes productos, están teñidos cada uno de su medio ambiente. En la fitoterapia hay dos corrientes fuertes. Una está enraizada en el conocimiento ancestral y popular de nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas y mucho más, que sería la fitoterapia clásica, y la otra, que es apoyada por la metodología científica, es la fitomedicina. No podemos hablar de que estén enfrentadas, pero sí están entrelazadas. En una gran cantidad de casos, la ciencia moderna, a través de la farmacognosia, que es la biología molecular, los métodos de investigación en animales, en humanos, in vitro, ha certificado y corroborado lo que el saber popular sostuvo por siglos. O sea, hay cosas que son el núcleo de muchísimos, por no decir todos, de muchísimos medicamentos son las plantas. Después de ahí las han sintetizado, las han cambiado, han hecho toda una cosa de mejoras que a veces son peoras, no mejoras, y bueno, y hasta que llegan a nosotros. Pero vienen, ¿qué pasa? Todo lo que es químico viene con muchas contraindicaciones. Ustedes han leído muchísimas veces una cajita de medicamentos y a veces uno lee y dice, mejor no lo tomo esto, ¿no es cierto? Bueno, tiene muchos efectos secundarios, generalmente no admitidos, pero están. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso nos advierte de que debemos tener cuidado con los medicamentos. Deberíamos tener un conocimiento farmacológico muy profundo para poder automedicarnos, que es lo que dicen todos los médicos. No se automedique, porque uno piensa que es una pavada y no es una pavada. Entonces, debemos esperar el momento oportuno y tener mucho conocimiento como para decir, tomo algo que al otro le hizo bien, a mí también me puede hacer. No lo recomiendo para nada, Hay que tener mucho cuidado, porque cada uno es cada uno. Precisamente en las enfermedades crónicas, y acá estoy como para afirmarlo, es donde muchas de estas drogas sintéticas, estos medicamentos sintéticos, no cumplen con los objetivos que señalan y por contraposición, los fitomedicamentos, la herbolaria, se erige en una alternativa positiva, con menores efectos adversos, más natural y más sabia. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la historia de la fitomedicina, porque no es solamente que vinieron, hicieron 3 yuyos y probaron. Milenios y milenios probando plantas, creo que desde la aparición del hombre. Les voy a hablar del Pensao, que es un libro, se llama también Gran Herbario. Es el primer libro de medicina china, que se lo atribuyen al emperador Shen Nung, que vivió alrededor del 3000 a.C., o sea, hace 5000 años. Este texto
abarca desde minerales hasta hierbas y animales, y es un testimonio de la rica historia de la medicina, mucho más la medicina china que la occidental. Durante la dinastía Shang, 1500 a.C. aproximadamente, se realizaban grabados sobre huesos, o sea, se escribía sobre los huesos, sobre las caparazones de las tortugas, sobre las conchas marinas. Eso era el papel para que quedara grabado y no se perdiera, el papel que se usaba. Y ahí grabaron numerosas plantas medicinales y lo que tenía y para lo que servía cada planta. Se encontraron 160.000 huesos, 160.000 huesos tallados con escritura china, contándonos para qué servía cada planta. Estos fueron, no los encontró uno solo, distintos arqueólogos fueron encontrando toda esta cantidad de huesos, caparazones y conchas. Shen Nung, que empezó todo, fue un emperador chino. No es esto, acá hay algo mal. A ver, esperen un poquito. Ahora sí, había un error de tipeo y decía que Shen Nung había estado 300 años antes de Cristo, faltaba un cero. Estuvo 3.000 años antes de Cristo, como les había dicho antes, y es el iniciador de toda esta cosa de fitomedicina. El primer libro de medicina en el mundo, de medicina china, se conoce con el nombre de Penzhao, y el primero se llama Shenong Bekao Xin, que es un clásico de materia médica del divino labrador. Estas obras catalogan cientos de sustancias medicinales naturales, clasificando hierbas, minerales y productos animales con fines terapéuticos. Nota al margen, mi maestra, la que me enseñó todo esto, porque yo empecé con esto a raíz de una enfermedad que tenía. Fui a una médica naturista, porque a mí no me saquen de los homeópatas y los naturistas. Fui a una médica naturista que me contó que era esposa de un jugador de fútbol y que el marido lo habían jugaba para un equipo en China, entonces que ella se mudó con sus hijos a China, con su marido y sus hijos. Y ahí comenzó, ella era, porque ya falleció, era médica, occidental y cristiana, y cuando fue a China se encontró con un mundo totalmente distinto de lo que estaba acostumbrada a ver acá. Y empezó a estudiar medicina tradicional china. Y ella fue en la que me inició con todo esto. 15 años después volvió a Argentina y empezó siguió, digamos, o empezó, como quieran ver, trabajando acá. Inclusive su hija era su ayudante, es la que siguió sus pasos. Y bueno, proporcionándonos ayuda a los que creíamos en esto. De esto les estoy hablando hace 1000 años atrás, ¿no? Bueno, no 1000 no, pero hace un montón de años atrás. Yo la conocí porque una amiga mía le quitó un cáncer, tenía un cáncer en el pecho, y ella no quiso hacerse rayos y se empezó a atender con esta mujer. A los 6 meses no tenía nada. Los médicos la llevaron a un congreso porque decían que era un milagro. Era un caso de estudio verdaderamente. Bueno, entonces, la cuestión es que yo me empecé a interesar por todo esto gracias a ella. Bueno, entonces, seguimos. ¿Cómo íbamos? Bueno, distintos autores con el tiempo fueron agregando modificaciones y más datos a la obra inicial, ¿no? Por lo que se suele
mencionar distintos pensaos con el transcurrir de los años. De ellos, el Shen Nung Pensao Chin es el libro más antiguo que se conserva en la actualidad, que estuvo escrito o está escrito por un autor desconocido durante la dinastía Han y cuya fecha aproximada data del año 100 o 200 a.C. En él se describe, ahí ya fue el libro, ya no eran los caparazones y los huesos. En él se describen 365 plantas clasificadas según su grado de importancia, su frecuencia de administración y su grado de toxicidad. A medida que pasaron los años, se fueron incorporando más plantas. Incorporaron 844 plantas en la dinastía Tang, 1122 en la dinastía Sung y 1170 en la dinastía Ming. Esta última en el 1503 ya después de Cristo, mire todos los años que pasaron. Esta última, la de la dinastía Ming, corresponde a la última edición del Pensao. El último Pensao que está escrito fue esa. Esa versión fue escrita por 41 personas e ilustrada por 8 personas, 8 artistas, bajo la supervisión del director médico de la corte Liu Wentai. Ese era el nombre del médico. El Pensao Kangmu es una de las versiones más influyentes y completas, porque ya les dije antes, hay un montón de versiones. Esta versión fue compilada por Li Shenxian en 1596 y sirve como referencia hasta hoy para investigadores de botánica y farmacia, y cubre una amplia variedad de recursos naturales organizados por categorías para su estudio y aplicación. La importancia de los diferentes Pensao radica en la minuciosa clasificación de cada planta, su nombre, su hábito, la preparación, la toxicidad. Todo esto sentó las bases para la creación de la Farmacopea Nacional China en el año 1978 y la base de datos informatizado de la Universidad China de Hong Kong. La visión de la medicina tradicional china con respecto a las enfermedades se basa en una cosmovisión regulada por el Qi, o energía vital, la ley del Yin-Yang, los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal y agua. El diagnóstico de las diversas patologías es fundamentalmente empírico y universal, ya que las enfermedades no las clasificaron como entidades fijas, sino como originadas por factores relacionados por la naturaleza, como los vientos, la humedad, el frío, el calor, etc. Esta también, así lo toman también los hindúes con la Ayurveda. Me acordé de eso, aparte. Entonces, ustedes miren cuántos miles y miles de años necesitó la Tierra, el universo, para crear la materia viva que pulsa y siente. Toda materia siente, solo que unas sienten en estado de sueño, otras en estado de semisueño, otras sienten un poco más, otras están más despiertas, hasta que poco a poco nos vamos despertando todos. El problema es que cuando uno solo piensa en sí mismo, en conseguir sus propias metas, no está sintiendo, está pensando, mentalizando. El corazón lo deja de lado. Es prisionero, entonces, ¿qué pasa? Se siente prisionero de sus miedos, prisionero de la imagen que quiere mostrar ante los demás y hasta prisionero de sus metas. Esa persona quiere lograr sus metas a cualquier costo, a cualquier costo. Cuando uno considera que el éxito en la vida es llegar a ser millonario, a obtener un X nivel, es prisionero de su propia creación. La creación de lo que él hizo de sí mismo, de lo que pensó para su vida, prisionero de que su meta era hacer eso. Entonces, ellos piensan, yo quiero hacer esto en mi vida, y cuando eso es solo lo importante y nada de lo que está pasando alrededor te toca, te cerrás en tu propio egoísmo. Parecemos una cebolla cubiertos de capas. Nos cerramos,
cerramos nuestro ego, y todo eso va haciendo la capa de cebolla. Nos vamos formando unas capa tras capa tras capa de algo que no somos. Cortar alguna vez una cebolla y en el medio estaba seco, una cosita así seca. Eso somos. El interior seco, aunque lo de afuera se muestre vivo. Entonces, ¿cómo vamos a desmontar esa cebolla? ¿Cómo vamos a desmontar lo que nosotros mismos hicimos? Y lo que nos hicieron. Porque esas muchas creencias vienen de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros tutores, de la escuela, de los amigos, en la religión. Ni hablemos de la religión tan dogmática, tan que hay que hacer esto porque es esto y es esto y el otro, y no te da una chance ni de pensar ni de nada. Entonces, ¿cómo desmontar todo esto? ¿Cómo vivir profundamente desde el corazón? Es difícil, porque todo el mundo quiere ser feliz, ¿no? Todo el mundo quiere la vida utópica de paz, amor y dinero. Entonces, ¿cómo llegar a vivir y a sentir profundamente en el corazón lo que está en nuestro corazón, la verdadera esencia de nuestro corazón, nuestro Cristo interior? ¿Cómo lo sacamos a la luz? Es difícil, porque todo está en nuestro corazón. Si no somos capaces de sentir y de abrir nuestro corazón, nunca nada nos va a satisfacer. Podemos tener la mejor casa, el mejor posición social, los mejores hijos, el mejor auto, irnos de vacaciones a Cancún 5 veces por año, y aún así no vamos a ser felices. Siempre va a haber algo que nos va a faltar. Entonces corremos como diciendo, cuando consiga tal cosa voy a ser feliz. La conseguimos y no somos. Entonces estamos, no, pero ahora no, pero me falta eso y con eso voy a ser feliz. Conseguimos eso, tampoco somos felices. Siempre hay algo que falta. Si uno no es capaz de entrar en su propio corazón honestamente, viendo nuestra propia oscuridad, nuestras propias falencias, nuestras propias heridas, y curarlas, nunca vamos a ser felices. Tenemos que conocernos primero, mirarnos a los ojos, ser honestos con nosotros mismos. Porque ¿para qué nos vamos a mentir si sabemos lo que nos pasa? Sabemos cuál es nuestro sentir. Le podemos mentir al otro, pero a nosotros no tiene sentido. El día que aprendamos a ser honestos, a saber por qué hicimos las cosas que hicimos, qué es lo que nos llevó a nuestro camino, a pensar por qué tomamos las decisiones que tomamos, porque cada decisión lleva a una acción y cada acción tiene su respuesta. Por eso nuestras vidas son como son, porque nosotros las hemos buscado. Primero las pensamos, después las actuamos y después tenemos la respuesta. Entonces, si nosotros no somos capaces de sacarnos la careta con nosotros mismos, nunca vamos a poder ser felices. Porque es sacarnos la careta con nosotros, entendernos y perdonarnos. Siempre pensemos, esto me lo dijo una psicóloga hace 1000 años atrás, que cada uno hizo lo que pudo, cómo pudo, cuándo pudo. No pudimos hacer otra cosa que la que hicimos, o no quisimos, o no teníamos los motivos o los recursos para hacer otra cosa. Los recursos no son solo económicos,
Uno a veces dice, ¿por qué yo actué así contra la persona? No se lo merecía. O sí se lo merecía y tendría que haber sido peor. No importa. Lo que fuera que hicimos, no vale la pena estar metidos en el pasado. Tenemos que reconocer lo que hicimos, que no somos perfectos, porque el único perfecto es Dios, perdonarnos y cortarla con el pasado, seguir adelante con nuestra vida, porque si no vamos a ser unos infelices siempre. Bueno, pasando, porque ya me voy de la herbolaria a la psicología, vamos a hablar ahora de lo que pretendemos en el mundo espiritual, que es rescatar las tradiciones culturales de cada pueblo, en cuanto a la fitoherbolaria. Las tradiciones culturales que son originarias, no originarias de la cultura originaria de los indios, de los guaraníes. Estoy hablando de mucho, porque los guaraníes también vinieron de algún lado, ¿no es cierto? Estoy hablando de millones de años atrás. Nunca se olviden que el dogma no es la cultura. El dogma es una creación de la mente humana. Son ideas que nos han puesto, sobre todo la religión, para mantenernos quietitos. Yo me voy por las ramas. El que me conoce ya sabe. Hace tantos años atrás no había, o había poco, no estaba totalmente organizada una sociedad. Hace 2000, 3000 años atrás. ¿Cómo manejaban a la gente? No es que había un juez, un tribunal, la policía. ¿Cómo se manejaba a la gente? ¿Cómo podía un rey, un emperador, un faraón, lo que fuera, contener a la gente? Con la religión. Entonces impusieron dogmas, formas de comportarse para mantener más o menos a la gente atada. Como eso les dio resultado, lo usaron después para todas otras maldades. Bueno, todas las culturas en sus orígenes fueron creadas para que la tierra, la naturaleza y el universo les ayudaran en su evolución. Y hablando de la evolución, vamos a hablar ahora del reino de los elementales, que son los que viven en las plantitas. En las plantitas, en los bosques, en los animales, y bueno. Estoy hablando del reino de las plantas, los seres de los árboles, como les dije antes, de las flores, de las colinas, de los ríos. Se pueden englobar, aunque hay muchos tipos, en lo típico. Los cuentos para chicos, pero que son verdaderos. Hadas, elfos, gnomos, los enanitos. Los gnomos son los típicos enanitos de Cenicienta, y de Blancanieves y todo eso. Las hadas, bueno, hay todo un submundo de seres energéticos cuidándonos y cuidando la naturaleza. Hay almas del reino animal también, faunos y centauros, que en la mitología aparecen como medio hombre, medio animal. En la mitología también de hace muchos, vean cualquier jeroglífico egipcio y van a ver mitad águila, mitad persona, mitad gato, mitad persona. Bueno, no es solamente mitad caballo y mitad persona. Entre ellos, bueno, también me olvidé de los elfos. Los elfos son los cuidadores de los árboles, los seres de los árboles. Las hadas del mundo de las plantas o de las flores y todo de lo que sea belleza. Aunque muchos dicen que las hadas son bastante guachas. En fin, hay otros seres pequeñitos que se llaman hechús. Hechús con H. No lechús, como la lechuza, sino hechús. Son seres que no tienen conciencia. No tienen individualidad, no son como las hadas, los elfos sí tienen individualidad, los seres humanos por supuesto también. Los hechús no, pero ellos son los trabajadores de los bosques, los trabajadores de todo, no solamente de los bosques, de la naturaleza. Estos seres de la naturaleza son creación de Dios, igual que nosotros somos creaciones. Todo, cuando Dios hizo todo lo que tenía que hacer, también hizo a los hechús, a los elfos, a los
gnomos, a las hadas, también creó a todos ellos. Y también el arquetipo del ser humano. Todos los seres que existen tienen una función en la vida. Y bueno, en este caso los hechús son trabajar, pobrecitos, trabajan y trabajan y trabajan, nadie les paga. Bueno, pero también le llaman hechús, o sea, se engloban, hay gente que engloba a todos los seres de la naturaleza como hechús, así que hay dos tipos, ninguna se contrapone y bueno, no hay quien lo corrija eso. Pero algunos engloban a todos los espíritus del natural como hechús, porque son los guardianes de la naturaleza. Bueno, son, a ver, para que los trabajadores de la Pachamama, el alma de la Pachamama, ahí están los hechús. A ver, todo se halla en armonía. Los devas, hablé antes de los devas. Los devas son seres del reino angélico. No sé si lo dije, pero bueno. Los devas son los que gobiernan, como a estas huestes constructoras y trabajadoras. Todo es en armonía y todo está... todos los reinos se tienen que... El reino humano, el reino élfico... el reino espiritual, el reino físico, todo se tiene que mover en armonía, en conjunto para que pueda funcionar. El reino de la vida, les dije, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano y el reino suprahumano. Entonces todo en armonía. Porque nosotros no evolucionamos solos, eso no se olviden. Cuando nosotros evolucionamos, hay alguien que está más arriba que nosotros, que nos está ayudando, y hay alguien más abajo a quien nosotros estamos ayudando. No se olviden de eso. Y así es todo amor y armonía, ayuda, solidaridad, orden cósmico. Esa es la fraternidad, vivir todos como hermanos, no solo los hermanos físicos de seres humanos, sino todos los otros hermanos de los 4 reinos. Hablando de hermanos, por ahí atrás tengo algo para mostrarles, miren qué belleza. Lo hizo una amiga, una belleza de duende, y mi gato, una belleza de gato. Bueno, acá está todo en armonía también, que con el hacha arriba, el hacha para cortar las malas energías. Bueno, como esto no concluye todavía, vamos a seguir con un poco de historia. Vamos a hacer un breve recorrido histórico de la magia vegetal. La magia vegetal, además de comenzar con todos los, desde Egipto y antes de Egipto, vamos a decir los más cercanos a nosotros, que son los druidas, que estaban en la Europa celta ya desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. O sea, más o menos unos 500 años estuvieron efectivamente trabajando los druidas. Los druidas eran sacerdotes de la religión druida, filósofos, guardianes de la tradición oral en la cultura celta. Ellos consideraban a los bosques y a las arboledas como templos sagrados, especialmente el roble y el muérdago. Usaban plantas en rituales de adivinación y en la preparación de pociones y elixires. Creían en el poder espiritual de las hierbas y en la conexión entre los ciclos naturales y la vida humana. Después están los chamanes, nuestros amigos los chamanes, muy conocidos ya en esta época también, que eran los sanadores, curanderos, y venía el jefe de la tribu y como segunda opción, y a veces hasta más con más jerarquía que el mismo jefe de la tribu, el chamán. Porque los jefes de la tribu cambiaban, pero el chamán era siempre el mismo, hasta que se moría, obvio. Los chamanes son mediadores entre el mundo espiritual y el mundo humano. Utilizan plantas maestras como el peyote,
el tabaco, la ayahuasca, por supuesto, los hongos sagrados, entre muchas otras plantas, para entrar en estados alterados de conciencia. Y ahí tienen toda, en ese momento, yo no tomé ayahuasca, pero conozco mucha gente que sí ha tomado y me ha contado sus experiencias con la ayahuasca. Todos dicen que es muy buena, pero bueno, como hay todo, hay buena y hay mala, y uno tiene que, no sé, a mí me da medio miedito. Bueno, ¿alguno vio La serpiente y el arco iris? Buenísima película, vieja, pero buenísima. Bueno, recuerden entonces que las plantas no son solo medicinas, sino espíritus con los que se establece un vínculo. Cada comunidad tiene sus propios guardianes vegetales y métodos de sanación con hierbas, raíces y resinas, que son los que utilizan todas estas cosas los chamanes. Y ahora vamos a hablar un poco de las famosas brujas verdes, que estaban en la época medieval, en la Europa medieval, y en la época moderna temprana, ¿no? Desde el siglo XV hasta el XVII, después estuvieron un poquito, bueno, están hasta la actualidad, un poquito más escondidas, un poquito menos, en la época de estos que se agarraban a los que no eran católicos, la Inquisición, mataron un montón, solamente porque las minas sabían hacer remedios, ¿no? Un montón. Bueno, las brujas verdes son mujeres y hombres asociadas al conocimiento popular de las plantas. Elaboraban ungüentos, tisanas, remedios caseros. Eran herederas del saber ancestral, del saber campesino. Durante la caza de brujas, como les dije antes, en la época de la Inquisición, muchas fueron perseguidas por su cercanía a la naturaleza y sus prácticas con hierbas. Hoy el término bruja verde se reivindica para quienes practican una espiritualidad basada en el contacto directo con la tierra, el ciclo de las estaciones y la magia de las plantas. La magia vegetal es una tradición universal y milenaria, en la que distintas culturas han visto a las plantas no solo como recursos medicinales, sino como puentes entre lo humano y lo sagrado. Desde los druidas hasta las brujas verdes, se repite la idea de que la naturaleza guarda un lenguaje oculto que puede ser escuchado y usado para sanar, proteger y transformar. Bueno, hasta aquí fue la introducción y después pasamos a la clase 1. Gracias por escucharme.